Muy bien, vamos a hablar justamente acerca del Día del Trabajo en nuestro país. Se encuentra con nosotros Brian Ábalos, abogado laboralista. Gracias por estar aquí en Primero a las 12. ¿Qué tal? Bien, sin duda se cumplen 100 años de haberse aprobado la jornada laboral en nuestro país. En enero de 1919, ¿no es cierto?, se aprueba. Y en ese momento éramos casi revolucionarios, porque creo que lo hicimos incluso antes de la Organización Internacional del Trabajo. Sí, así es, efectivamente. En 1919, en el Perú, en enero, se aprueba, luego de una serie de marchas, de huelga, una huelga general, ¿no? Un ambiente complicado, se aprueba la jornada de 8 horas. Y recién en octubre de ese mismo año, de 1919, se aprueba en la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, el convenio número 1, que justamente regula las 8 horas de trabajo. Y en ese sentido, ¿cuánto hemos progresado desde enero de 1919? ¿O es que nos quedamos con las mismas leyes de hace 100 años? ¿Qué pasa, por ejemplo, en nuestro país con el Día del Trabajo? ¿Cuántos peruanos realmente pueden decir que tienen un trabajo formal en toda esta informalidad en la que vivimos en nuestro país? Efectivamente, mira, hay dos temas importantes, ¿no? Yo creo que lo que está pasando en el Perú es que nosotros tenemos el 70% de trabajadores informales, es decir, solamente el 30% son formales. Si lo traducimos eso a la pregunta, es decir, ¿cuántos están realmente disfrutando el Día del Trabajo? Solamente el 30%, ¿no? Porque estos disfrutan una sobretasa si estás trabajando, por ejemplo, hoy día, ¿no? Disfrutan de la jornada de trabajo, ¿no? Es decir, tienen una jornada máxima legal. Los que son informales puedes trabajar 12, 14, 16 horas, ¿no? Y una serie de beneficios laborales que tiene la normatividad laboral peruana, ¿no? Entonces, yo creo que hoy es el Día del Trabajo, hoy, digamos, 16 millones de personas trabajadoras dentro de la PEA están disfrutando, pero realmente ¿cuántos están dentro del régimen laboral, ¿no? Ajá. El tema de la informalidad, por ejemplo, en el tema de trabajar 16, 18, 20 horas, hay un tema ahí de productividad, ¿no? Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en un conductor de combi, por ejemplo, ¿no? Que trabajan 16 horas, me parecen, dando toda la vuelta en la ciudad, los vendedores en gamarra, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede medir la productividad y cómo hacer para que esas personas finalmente entren a ser formales? Claro, a ver, yo creo que respecto a trabajar 14, 16 o 18 horas tiene complicaciones para muchas partes. Para el trabajador, por ejemplo, porque si tú trabajas muchas horas, no hay control de tu tiempo, lo que va a pasar es que vas a sufrir enfermedades de trabajo, vas a sufrir accidentes de trabajo y no vas a tener acceso a algo importante que es el derecho al ocio, es decir, a tener un desarrollo personal con tu familia, a capacitarte, a estudiar, ¿no? Por eso, generalmente países desarrollados, ellos tienen menos jornadas, ¿no? En muchas partes del mundo ya existen jornadas reducidas a 40 horas, por ejemplo, o como ha pasado en Nueva Zelanda, hace pocos meses salió una noticia que ellos han reducido su jornada ya no de lunes a viernes o de lunes a sábado, sino solamente trabajan 4 días. Ajá. 4 días. Y ahí nosotros pensamos, pero ¿cómo entonces producen, no? De repente producen menos. En esa empresa que se redujo a 4 días la jornada, se ha aumentado 20% la productividad del trabajador. Y eso se da, ¿sabes por qué? Porque hay una curva de productividad del trabajador que dice que más o menos al tercer día de trabajo el trabajador llega a la plenitud, ¿no? Yeah. Es decir, no significa que porque tú trabajes más tiempo eres más productivo, eso es mentira. Y además eso también le beneficia a la empresa. Y uno dirá, pero ¿por qué? Si la empresa debe querer que todo el mundo trabaje el mayor tiempo posible. No es correcto. No es correcto, ¿por qué? Porque cuando tú trabajas más tiempo, y si no estás trabajando realmente, estás viendo internet o hablando con tus amigos o tomándote un café, en realidad lo que está pasando ahí es que estás consumiendo luz, estás consumiendo agua, internet, ¿no? Es decir, hay una serie de gastos que está asumiendo el empleador y que si tú trabajas menos tiempo y eres más productivo, el empleador también digamos, se ahorra esos costos, ¿no? Ojalá que algunos economistas escuchen eso, porque yo una vez tuve una conversación con una economista que decía que no, que en realidad al trabajador peruano debería quitársele las vacaciones, debería también agregarle el número de horas de trabajo. Sin embargo, esto es como un choque ahí de ideas, ¿no? Eso es bien interesante lo que tú dices, porque yo creo que justamente lo que tú comentas es lo que pasa, ¿no? No hay, han pasado 100 años
Y actualmente no existe un debate sobre la jornada de trabajo, no existe definición en la normativa sobre qué es el tiempo de trabajo, ¿no? Las excepciones a la jornada, es decir, aquellos que pueden trabajar más de las 8 horas, digamos, son flexibles. Y ¿cuántas inspecciones actualmente existen sobre el control de asistencia, sobre horas extra? Muy pocas. Muy pocas, ¿no? Es más, incluso te doy un dato muy puntual. El 70% o el 80% de las inspecciones son por denuncias. Solamente el 20% de las inspecciones actualmente en el Perú son por planes. Es decir, el Ministerio, o la SUNAFIL, perdón, es la que plantea qué cosa voy a revisar. Ajá. Solamente el 20% de esas inspecciones son esos planes. Y casi no existen planes para fiscalizar el tiempo de trabajo. Muy rapidito, ¿en qué debería fijarse el Ministerio de Trabajo entonces ahora? ¿En las leyes ya hechas, en modernizarlas de pronto? En modernizar la jornada, en ver la definición de trabajo y controlar el tiempo de trabajo, que creo que no se está controlando correctamente. Bien, muchas gracias por haber venido aquí a Primero a las 12. Hasta aquí esta edición, los acompañó Carla Tello, que tengan muy buenas tardes.